Primera pregunta. Al doctor Canevaro, ¿cómo articular una terapia de coparentalidad ¿cómo articular una terapia de coparentalidad cuando uno de los progenitores es psicópata, integrado o narcisista? ¿Es posible negociar con este progenitor cómo salvaguardar a los hijos? La pregunta Fabián Sismatji, para el doctor Canevaro. ¿Se entendió la pregunta? Más o menos. ¿Puede repetir? Doctor Canevaro, ¿escuchó la pregunta? Sí, pero Sí. ¿me la puede repetir? ¿Cómo no? La repito. ¿Cómo articular una terapia de coparentalidad cuando uno de los progenitores es psicópata, integrado o narcisista? ¿Es posible negociar con este progenitor cómo proteger a los hijos? Bueno, es muy difícil por el tipo de personalidad, pero de cualquier manera el rol es siempre el mismo, o sea que hay que tratar de buscar el modo en que pueda participar y seguramente tratar de no estimular esas respuestas inadecuadas, pero nosotros tenemos que enfrentar muchas veces casos de psicosis, pero en los casos de psicopatía, como el tipo de lo que están, lo que me preguntan, es más difícil que la psicosis, porque precisamente está el hecho de que el psicópata en definición no tiene conciencia del sentido de culpa. Entonces, eso es muy difícil de trabajar en una terapia, pero inevitablemente hay que tratar de buscar los medios posibles. En mi experiencia de tantos años, ha sido siempre alargar el escenario incorporando miembros de la familia de origen, porque eso puede facilitar una comprensión. Yo hace muchos años, que hace 45 años que tengo un método de trabajo con las parejas en terapia en que convoco una reunión con la familia de origen de cada uno separadamente, sin el otro cónyuge presente, y eso me permite entender muchos puntos disfuncionales que después van a incidir en la pareja. O sea que tomar este recurso de ampliar a la familia de origen podría ser un modo de contener estas personalidades difíciles y que en mi experiencia, repito, hay que tratar de avalerse de estos recursos porque muchas veces se comprende en el trabajo con la familia de origen el por qué esa persona funciona de ese modo. El gran problema de las terapias de pareja es que se trabaja solamente con las díadas y no se entiende muchas veces la incidencia directa de los familiares de origen en la pareja. Por eso es lo que yo diría en este caso, tratar de alargar el campo, porque si uno lo reduce demasiado es mucho más perjudicial. Y obviamente en ese sentido se protege también a los hijos. Porque el drama de los hijos, ¿cuál es? Que el amor filial hace que los hijos se inmolen muchas veces con tal de tener el afecto de esos padres. Y entonces ese es el drama de la infancia, ¿no? Es el drama
de aquellas personas inadecuadas que no entienden que para un niño o una niña la presencia de las figuras parentales son la nutrición afectiva que los hace crecer, ¿no? Y no lo sé si la respuesta es adecuada o no. Quizás la persona que hizo la pregunta me podría responder. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. En tal caso volverá a haber otra pregunta. Acá hay otra más para usted, pero pasamos a una pregunta para el doctor Bécar Varela. ¿Cree que sería útil como sanción tener un registro de progenitores que obstruyen el vínculo? Gracias. De la doctora de Roxana Esvevo. Bueno, esta idea creo que se viene hablando de este registro, así como hay registro de deudores morosos, también registro de obstructores de vínculo. El tema es que para eso tiene que haber una sentencia que lo condene, que diga, tiene que haber una sentencia donde se diga sí, sos un obstructor de vínculo. El deudor moroso, bueno, ahí está regulado, cuando creo que pasan 3 meses o sin pagar una cuota alimentaria, ahí califica. Acá podría regularse y establecerse que un progenitor que incumple, por ejemplo, sistemáticamente, gracias Mercedes, 3 veces seguidas una orden judicial, perfectamente. Para mí que sí, puede ser interesante, ojalá. Yo la favorezco a esa medida. Otra pregunta para el doctor Canevaro. Si el ritual puede aplicarse para situaciones familiares en conflicto de sucesiones. ¿Conflicto de sucesiones? Si el ritual... repito. Sí, pero no entiendo qué es eso, conflicto de sucesiones. Si el ritual puede aplicarse para situaciones... Sí, la oí, pero usted sí. no me oye. Que digo, no sé qué quiere decir el conflicto de sucesiones. Si me lo explican. Creo que la pregunta es si... Claro, si el ritual que usted explicó se podía aplicar en conflictos sucesorios, donde hay un conflicto familiar muy importante, donde hay hermanos, también hay hermanos involucrados, y bueno, terminarían abrazándose todos los hermanos, no sé cómo... Calculo que viene por ahí la pregunta, ¿no? Sí, la herencia. Bueno, cuando hay una herencia involucrada, por supuesto. Bueno, yo preferiría que se restrinja el campo a lo que yo llamaba como separaciones imposibles. Y con eso explicaba que son esas parejas separadas y muchas veces divorciadas, vueltas a casar, que continúan con el conflicto. ¿Por qué? Porque no se resignan a que todo haya sido una porquería, ¿no? Por eso destacar el bien que se han dado es un remedio para ese encarnizamiento. El resto no puedo hablar porque no tengo experiencia y creo que excede lo que es la aplicación de este ritual. Muchas gracias. A la licenciada Munz. Me gustaría saber cuánto tiempo duró el proceso de revinculación de los niños con su mamá. Hola. ¿Funciona? En CIPAMER estuvieron alrededor de 7 meses. Las revinculaciones en CIPAMER son generalmente largas, llegan hasta 1 año, o sea, son revinculaciones muy complejas, muy difíciles de hacer. En este caso, el papá faltaba mucho con los chicos. Nosotros mandábamos, lo bueno de esta revinculación, que por eso la conté, es el trabajo conjunto que pudimos hacer con el juzgado. Esto en general no se da siempre.
En este caso nosotros mandábamos informe al juzgado y el juzgado, la jueza contestaba con alguna medida que tomaba para que este papá concurriera a Cipamer. Pero bueno, en general las revinculaciones son muy largas. Sí, nos va a hablar perdón, doctor Canevaro, yo soy Andrea Rolli y le quería hacer una pregunta. Cuando usted habla o comentó el ritual que lleva adelante con las parejas que se divorcian de alto conflicto, en un momento incluye a los niños para que acepten lo decidido por sus padres. Me gustaría saber cuál es la frecuente reacción de los niños frente a esto y si se diferencian los niños de los adolescentes en cuanto a esta reacción habitual que puede llegar a darse o no. Los casos en que yo he presentado que efectuó este ritual con niños más o menos de 5 años, 5 o 6 años, han reaccionado muy bien porque todos los hijos necesitan, como les decía antes, la nutrición emocional del afecto de los padres, y desgraciadamente muchas veces las parejas enfrentadas no toman en consideración este aspecto. O sea que hacer este ritual en presencia de los hijos puede también ayudarles a ellos a entender que el aspecto negativo de la pelea de los padres es un aspecto solo de la realidad de ellos, y que hay algo más que es más nutritivo y más positivo. O sea, en ese sentido puede ser un lenitivo, digamos, del sufrimiento de los hijos, que está siempre presente cuando hay grandes conflictos conyugales. Los primeros dañados son los hijos, ¿no? Porque se van constituyendo y su aparato psíquico va creciendo, incorporando solamente este aspecto negativo de la pelea de los padres. Por lo tanto, mostrarles que también ha habido del bien entre ellos, creo que puede ser muy, muy positivo para los hijos. Bien. Para la doctora Roll, ¿cree conveniente que se grabe la escucha con el juez y con usted? ¿Se escucha? Es un tema complejo. En algunos casos, lo que pasa es que no podemos decir en algunos casos sí, en algunos casos no. Por supuesto que el niño tendría que dar conformidad a esa grabación. Sí, el niño debe dar conformidad a ser grabado. En principio hoy creo que no, pero me gustaría que se hagan mejor las registraciones escritas, porque a veces no vuelcan lo que sucede o se parcializan o se toma una frase que luego leída no fue dicha en el contexto que el niño en toda su expresividad, no solo verbal, ha manifestado. Creo que hay casos en que la videograbación puede ser muy útil para también recordar al juez todo el entorno que acompañó a esa escucha. No solo para que lo vea la cámara en el caso de un recurso, porque la cámara también va a volver a citar al niño porque va a querer una opinión actual del niño. O sea que eso no me parece mal como una herramienta y un recurso para el mismo juez. Porque a veces, no sé cuál es su experiencia, pero a veces tenemos 5, 4... audiencias por día de escucha de niños. Y bueno,
a ver, humanamente lo digo y abierta a críticas. A mí se me confunden algunos, digo, ¿cómo era que es juzgado? O sea, algunos no los puedo escuchar directamente yo, sino que va el secretario, y esa transmisión de lo que sucedió es tan subjetiva, que es lo que percibió mi secretario que pasaba. Me lo cuenta con la mayor lealtad y fidelidad, digamos, del acto, pero hay apreciaciones personales que, como el dictamen o la dirección letrada la terminamos haciendo los líderes de equipo, los que firmamos, los que tenemos la responsabilidad. A mí me parece que es como una herramienta útil para el juzgador o el operador. Desde ese punto de vista me gustaría, en algunos casos. En otros es muy sencillo lo que se pregunta o la participación, que no quedan lugar a dudas. Pero hay casos más complejos que me gustaría tener la herramienta. No sé si fui clara, porque yo también tengo mis dudas, pero... Una pregunta dirigida en general. ¿Pueden los niños, niñas o adolescentes negarse a realizar un proceso de revinculación? A ver, negarse, por supuesto que pueden negarse, todo depende, creo que va a depender mucho de la edad del chico, porque generalmente cuando hay un proceso de revinculación hubo una desvinculación, y esa desvinculación tiene mucho que ver los progenitores, con lo cual si un chico dice no quiero revincularme, me parece que hay que hacerlo, hay que ponerle sanciones al progenitor que está a cargo de ese chico. Al chico no, el chico se negará, pero digo, si yo le pongo una sanción, esto lo discuto siempre con algunos jueces, digo, que tienen que poner sanciones muy severas, porque está bien, está mezclado lo vincular, lo afectivo, pero nos pasa mucho, se ordenan revinculaciones y no se cumple. Y hay que castigar si no se cumple, porque si no, no se está cumpliendo el mandato. Acá hay un mandato que hay que revincular. Hay cuestiones más complejas. Yo también en estas charlas decíamos, bueno, ¿qué pasa si el hijo que está captado, por ejemplo, por un progenitor, el progenitor le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a todas las revinculaciones, pero no abras la boca en toda la sesión. No abras la boca. Andá con tu celular y te quedás mirando el celular. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa revinculación? El progenitor cumple con la manda, lo lleva. ¿Cómo se prueba que es el padre o la madre que le está diciendo al chico, vos no hagas eso? Y cuando los chicos son adolescentes, tienen 14, 15 años, es muy complejo. Entonces, respondiendo a esto, yo creo que la sanción tiene que estar en el adulto, claramente. Porque un chico que dice, no me quiero revincular, y bueno, para el caso no quiero ver a mamá, no quiero ver a papá. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No nos podemos quedar con eso. O no quiere ir al colegio, o sea, ahí hay que sancionar al responsable. La verdad que no opino igual que vos, Andrés. Sí creo que hay que respetar el derecho del niño a no querer vincularse. Hay que explorar la negativa, a qué causas se deben, y no dejar al niño solo en ese proceso de negativa. Es decir, hay que esperar esos tiempos de sanación, no sé si es el término adecuado, y acompañarlo con una terapia dirigida Andrea, a remover algún obstáculo que lo lleve a entenderlo. Y esto tiene que ver mucho con la edad del niño, desde mi punto de vista, con la edad y su entorno social y su personalidad y el componente psicológico de ambos padres. Por eso es necesario una exploración de los equipos. Perdón. A ver, me parece que creo que esta pregunta está muy buena y creo que
yo discrepo también con aquí mi apreciada colega, la asesora, me parece bárbaro que ella diga que también discrepa conmigo. Yo creo que ahí el tema es muy complejo, pero si partimos, porque es lo que está ocurriendo, y es algo que yo me quejo, que está ocurriendo con las revinculaciones. Van el expediente al dictamen de asesoría, escuchan al chico o al adolescente, no, el adolescente hay que respetar sus tiempos, tiene que hacer una terapia para ver si está preparado para la revinculación. ¿A cargo de quién está la terapia? ¿De un psicólogo privado que no sé ni quién es? Bueno, elegido por supuesto, pero digo, y así, perdón. Y se terminó, Tenemos o sea, que ahí... cumplir, perdón, pero tenemos que cumplir las reglas, se aceptan, dijimos, las preguntas por el WhatsApp, así que No, pero estamos... no damos lugar a las preguntas directas. Pero bueno, esa es mi opinión, o sea, ese juego perverso, para mí es un juego perverso que bueno, es el gran tema. Respetamos al niño, que hay que respetarlo, por supuesto, pero al final termina en fracaso absoluto. No hay manera si tenemos que decir que haga una terapia para ver si está preparado para la revinculación, ya está. Pasó un año más, ya el chico que tenía 14 tiene 15, ahí olvídate. Pero bueno, Doctor Canevaro, es mi opinión. Doctor Canevaro. ¿Sí? Doctor Canevaro, quería dar una opinión sobre esto. No. Pareció que sí, ok. Del Renato Gerlach, para todos, ya que el impedimento de contacto es un delito penal, como también lo es la denuncia falsa, ¿por qué en los juzgados de familia no se investiga al respecto? ¿No debería existir la figura de un fiscal especializado en el tema dentro del fuero de familia para proteger a los menores? En Río Negro hay un registro de obstructores de vínculo, pero si no se aplica la ley 24.270 no tiene sentido. La pregunta fue, ¿no debería existir la figura de un fiscal especializado? Y nos comenta que en Río Negro hay un registro de obstructores. En la provincia de Buenos Aires y en este departamento judicial existen fiscales especializados en delitos contra niños, niñas y adolescentes, ya sean lesiones, violencia, abuso. La especialidad existe, el asesor de incapaces también interviene en esos procesos para complementar a alguna mirada o alguna dirección que, como también parte integrante del Ministerio Público, puede mejorar el fiscal. La verdad que no sé la situación jurisdiccional de otros departamentos judiciales o de otras provincias, pero acá existe y cuando tienen la especialidad investigan ajustadamente, acorde a la convención y a las observaciones generales en la mayoría de los casos. No, bueno, los procesos de violencia no hay cabida, me parece, por el mismo tipo de proceso, para investigar si lo que dice una parte o no es real. Generalmente eso se debate en otro proceso y muchas veces se debate en un daños y perjuicios que al final nadie hace y queda todo en la nada. Yo creo que el registro de obstructores, creo que sería muy interesante y es muy fácil de implementarlo porque ahí los jueces cuando toman medidas tienen que decir bajo apercibimiento de sanción, etcétera. Cuando no se cumplen dos o tres medidas que dicte el juez, tendría que anotarse en el registro de obstructores de vínculo. Bien, damos lugar a la última pregunta por el horario de la licenciada Ana Brusco.
le pide a la doctora Rol Bianciotto que explique brevemente a la audiencia qué significa que en caso de negativas de los niños a ver a un progenitor puede ser removida su resistencia, ya que no debe ser confundida su voluntad con su interés. Eso es porque lo saqué y lo tengo acá como si fuera el caballito de batalla, pero ahora dijiste lo contrario y Diferenciar la voluntad del niño con su interés superior, ¿sí? Bien. Mira, Ana, es caso a caso, una opinión general, pero yo insisto que es necesario que ahí sí la especialidad y la alta capacitación de nuestros equipos técnicos, los que pertenecen a los juzgados, y también cuando son designados especialistas de las listas de peritos, que nos brinden la herramienta de, según su mirada y su experticia, en qué se centra esa negativa del niño o del joven. A nosotros es mucho más fácil, pero también aceptemos que es difícil. No hablo de un niño de 7 años, hablo de un adolescente de 16, que conforme el código tiene facultades para decidir sobre su propio cuerpo y hasta de interrumpir un embarazo legal, hacerlo vincular con un progenitor con el que no quiere vincularse. Más allá del mandato, me parece que hay que hacer una diferencia y es caso a caso. Y que las sanciones a la progenitora o progenitor que obstruye ese vínculo o que no lo permite, también tienen que ser muy pensadas y cuidadas, porque hay veces que las sanciones, si no hay mucha creatividad o conocimiento de la familia, al ser solo económicas, se convierten en una condena que termina afectando al niño hasta quizás en su cotidianeidad y hasta en su derecho alimentario, porque convive con quien lo tiene que pagar. Entonces fortalece esta idea de, mirá, encima nos quedamos cada vez más pobres. Yo, digamos, es inevitable hablar de estos temas y que no te vengan a la cabeza argumentos de los abogados, argumentos de las partes y casos concretos. Pero es muy difícil dar una opinión general. Discúlpame, no, si soy contradictoria, pero yo también reconozco a veces mis contradicciones. Bueno, le pedimos entonces al doctor Mizrahi que cierre el día de hoy, digamos. Bueno, para mi criterio fueron excelentes este día. Felicito a todos, a los panelistas, a ustedes, excelente. Me parece que son muy jugosos. Siempre quedan cosas pendientes, es evidente, pero nos entusiasma seguir pensando sobre la cuestión. Hay un refrán que dice, muy conocido, muy vulgar, las segundas partes nunca son tan buenas. Esto no va a pasar mañana, porque mañana es una mesa súper especial. No solamente por el tema de la alienación parental, que es un tema neurálgico en estas jornadas, que se trata mañana, sino también porque va a exponer, esperemos que no haya problemas de conexión, una ex jueza brasileña que intervino en la redacción de las leyes de alienación parental que rigen en Brasil. ¿Está claro? En Brasil rige una ley sobre la alienación parental, o regía, salvo que se ha derogado ayer. Casualmente, la jueza brasileña, ex jueza brasileña, nos va a explicar cómo funcionan esas leyes en Brasil, lo cual es fundamental para todos aquí los que sostenemos cuestiones similares. Por último, es muy importante la última mesa, porque como yo digo, es el futuro en cuanto a cómo tratar
todos estos temas, que es que exista un eficiente sistema de coordinación de parentalidad. Este sistema de coordinación, que para mí es la única solución que yo advierto ante familias muy conflictuadas, con coordinadores súper competentes y avesados, y con poder, como dije antes, puede ser un mecanismo, una salida, una calle para poder solucionar graves conflictos familiares. Así que los espero a todos mañana en esta promesa de sabrosa mesa que nos viene.